Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a diferenciar dos verbos que tienen en términos de significado un significado muy similar o idéntico, para decir verdad, que son los verbos acordarse de y recordar. La única cuestión es que tienen una estructura diferente y por lo tanto hay que utilizarlos a los verbos de manera cuidadosa. El verbo acordarse de es un verbo reflexivo y por lo tanto, al ser un verbo reflexivo, nosotros tenemos que conjugarlo teniendo un pronombre reflexivo y la conjugación del sujeto del verbo tiene que ser la misma conjugación que el pronombre del pronombre reflexivo. Los pronombres reflexivos, recuerdan que la lista era yo me, tú te, él, ella y usted se, nosotros nos, vosotros os y ellos, ellas y ustedes se. Entonces, por ejemplo, si vamos a colocar el complemento de la infancia, por ejemplo, vamos a decir yo me acuerdo de la infancia, tú te acuerdas de la infancia, él, ella y usted se acuerda de la infancia, nosotros nos acordamos de la infancia, vosotros os acordáis de la infancia y ellos, ellas y ustedes se acuerdan de la infancia. Entonces, siempre está coincidiendo el pronombre reflexivo con la conjugación del verbo. Ujú. Y eso es diferente es diferente con respecto al verbo recordar. El verbo recordar es un verbo que no es reflexivo, por lo tanto no tiene pronombre reflexivo conjugado y por lo tanto tampoco se vincula con preposición de, a diferencia de acordarse, que como verbo reflexivo que es, se complementa con la preposición de para vincularse con el resto de la frase. El verbo recordar no, porque es un verbo de complemento. Entonces, el verbo recordar es un verbo de complemento directo, ¿sí? Cuando hablamos de cosas habitualmente, yo recuerdo aquellos años, los recuerdo, ¿sí? Yo recuerdo la casa de mi abuela, yo la recuerdo, ¿sí? O yo recuerdo la ciudad en la que vivía cuando hacía la facultad, yo la recuerdo a la ciudad. Entonces, pronombres de complemento directo, ¿sí? Entonces, yo me, tú te, él, ella y usted es lo o la, ¿sí? Nosotros nos, vosotros os y ellos, ellas y ustedes los o las. Habitualmente, cuando hablamos de personas, nosotros hablamos que recordamos a esas personas. Tú recuerdas a tu familia, la recuerdas, ¿sí? Entonces, los pronombres de complemento directo hacen referencia a ese algo o a ese alguien que se recuerda. Y finalmente, para el verbo recordar también existe la estructura de complemento directo y ahí habitualmente lo que se hace es recordar algo a alguien. Te recuerdo que tienes que hacer esta tarea. Le recuerdo a usted que tiene que hacer esta tarea. Le recuerdo a ella que tiene que leer el libro. Le recuerdo a él que tiene que limpiar el computador. Le recuerdo a él que tiene que limpiar el ordenador. ¿Sí? Le recuerdo a usted que tiene que ir al médico. En este caso en particular hay dos complementos. El concepto que se recuerda, ¿sí? El objeto que se recuerda o el concepto que se recuerda habitualmente es un concepto incluso siendo un objeto. Te recuerdo el libro, no te lo olvides, tienes que llevártelo, ¿sí? Entonces, incluso allí le recuerdo a la persona que se tiene que llevar el libro, recuerda un concepto. Y en ese caso, cuando se recuerda algo a una persona, entra a la lista de pronombres de complemento indirecto. Me, te, le, nos, os y les. Les recuerdo a usted que tiene que leer el libro. Les recuerdo a ustedes que tienen que entregar el trabajo redactado en computador o en ordenador. Espero que haya sido de utilidad y cualquier pregunta o duda me avisan. Gracias, chao.